Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Soy Salvador Espinosa, pastor general de la Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Jucún, Pichilemu, en Chile. Estamos estudiando el día de hoy el segundo mensaje de nuestra serie La fe sin acciones no funciona, basada y fundamentada en el transformador libro de Santiago. El domingo pasado fue nuestro primer mensaje y estuvimos hablando acerca de las pruebas, cómo las pruebas nos hacen más sabios, cómo las pruebas preparan y nos entrenan también, ¿no es cierto?, para estar delante de las tentaciones y delante del enemigo con un alto rendimiento en el espíritu. Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las tentaciones. Si bien en el mensaje anterior hablamos de las pruebas, hoy día vamos a estar hablando de las tentaciones y el título de nuestro mensaje es ¿de dónde vienen las tentaciones? Y nuestro deseo es que usted pueda comprender y pueda tener un claro entendimiento de dónde es que vienen las tentaciones, por qué yo soy tentado y por qué yo tengo que resistir también a las tentaciones. En la aplicación de nuestro mensaje vamos a estar respondiendo esta serie de preguntas que son muy importantes para nuestra vida cristiana. Así que por favor abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y vamos a estar interpretando desde el versículo 12 hasta el 18. Y como siempre pedimos la guía del Espíritu Santo para que nos guíe en el camino hacia la entrega de esta predicación. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo dice bienaventurado, que también se traduce como afortunado o bendecido. Bendecido sea el hombre o la mujer que resiste a las tentaciones. Pero esto de las tentaciones no se refiere a una sola vez, sino que se refiere a toda la vida. Aquí básicamente nos está diciendo el versículo, bienaventurado el creyente que durante toda su vida aquí en la tierra viva una vida de santificación y resista a las tentaciones. Y si la persona, por ejemplo, vive 80 o 90 años, sería entonces bienaventurado el varón que durante 80 o 90 años ha resistido a las tentaciones aquí en la tierra y ha guardado la fe. Después de esto tenemos un resultado. ¿Y cuál es el resultado de esto? Una corona. Pero quiero que usted entienda que esta corona no se refiere a un premio, no se refiere a un galardón específico que todos o algunos van a tener cuando vayan al cielo. Por ejemplo, si yo salvé 100 almas, cuando yo me vaya para el cielo voy a tener privilegios que otras personas que solo salvaron 5 almas no van a tener. No funciona así. Cuando se refiere a la corona, se refiere a la vida eterna. Se refiere a que este es el premio final, el galardón final de todo creyente. Si el creyente guarda su vida, guarda su corazón y vive en santidad aquí en la tierra, lo que le espera es una vida eterna, es un premio, es un regalo, y a eso se refiere como la corona de la vida. No significa que unos van a tener mejores privilegios que otros allá en el cielo. Es un error pensar de esa manera. Cuando habla acerca de la corona de la vida, se refiere simplemente a la vida eterna. Que aquel que no viva una vida conforme a la imagen de Dios o al Hijo de Dios aquí en la tierra no recibirá esta corona, es decir, no recibirá la vida eterna. A esto se refiere el primer versículo. Entonces, los santos de la iglesia, por haber soportado aquí en la tierra y haber vivido conforme a Cristo, Santiago dice, recibirán la vida eterna como un galardón final. Entonces, mi corona es la vida eterna. Y esto es lo que Santiago está hablando aquí. Y Santiago se inspira para usar esta analogía de la corona en los juegos antiguos de los griegos, que ellos hacían estos juegos, una especie de juegos olímpicos que ellos hacían en la antigüedad, ¿no es cierto? Y se le entregaba una corona de laurel, se le ponía una corona de laurel, ¿no es cierto?, al ganador por haber ganado un juego específico o una carrera. Entonces Santiago se inspira en esto y dice, así como este atleta que gana esa carrera recibe ese galardón, esa corona, así el creyente, por haber soportado
las pruebas en la carrera de la vida aquí en la tierra, recibirá también ese galardón que es la vida eterna. Él dice, así será para la iglesia por haber soportado al enemigo en este mundo. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Dios es el que tienta al creyente. ¿Usted cree que es Dios quien tienta al creyente? Dios no es quien tienta al creyente. La tentación tiene 3 trasfondos. Primero, tu propia carne. Segundo, el diablo mismo. Y tercero, el mundo. De uno de estos 3 vendrá tu tentación, pero no de Dios. Ejemplo, en el jardín del Edén fue Satanás quien tentó a la mujer. A Job fue Satanás quien lo tentó. A Jesús, después de haber ayunado, fue Satanás quien lo tentó múltiples veces. A Pedro, cuando fue pedido para ser zarandeado como trigo, fue Satanás quien tuvo la iniciativa. Hermanos, el que tiene la iniciativa de tentar es el diablo. Él es el tentador. De él viene la tentación. Y si no viene directamente del enemigo, entonces va a venir de las tentaciones del mundo. Y si no viene de las tentaciones del mundo, entonces la tentación va a venir directamente de tu propia carne. Cuando nosotros andamos afuera, ¿no es cierto?, desalineados del espíritu, cuando nosotros andamos aguados, andamos flojos, no andamos en el hábito de la oración, no andamos en el hábito de la lectura bíblica, no andamos en el hábito de andar y guardar el corazón y guardar mi santificación, entonces yo soy tentado. Atención a lo siguiente, las pruebas son para santificación y edificación del creyente y vienen de Dios, las pruebas. Y las tentaciones son para caer en pecado y para muerte y vienen del diablo, de tu carne o del mundo. Pero Dios no tienta a nadie. Por favor, entienda esto y que le quede muy claro. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que acabamos de hablar nos lo responde Santiago en el versículo 14. Nótese que la palabra concupiscencia se traduce como carnalidad o deseo deshonesto. Entonces Santiago nos está diciendo que las personas son tentadas cuando de su propia carnalidad son atraídos o arrastrados o seducidos. Si enfrentas tentación es porque andas débil en la carne. No digas, Dios, saca de mí, ¿por qué me mandas esta tentación? No, es un error pensar esto. Dios no tienta a nadie. El deseo de Dios fuera que nosotros no fuésemos tentados. Pero la verdad es que vivimos en un mundo caído, podrido, en el que vamos a enfrentar tentaciones. Pero Dios no es el responsable de tu tentación. El responsable es el diablo, el mundo o tu propia carne. Ahora, con respecto a las pruebas, sí vienen de Dios porque las pruebas nos hacen más sabios, nos purifican y prueban nuestra fe. Esa es la diferencia entre prueba y tentación. Que si la tentación es una prueba, no necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente. Son cosas muy distintas. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia después de concebir da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. La carnalidad, después que hace su efecto, produce el pecado, y ese pecado siendo consumado, es decir, ya hecho, lleva a la muerte. Santiago explica, cómo funciona la cadena de la tentación. La cadena de la tentación, primero, es que la carne hace su trabajo de concebir, es decir, llevar al creyente a la acción carnal. Después de llevar al creyente a la práctica del mal, ahí se produce el pecado, y el pecado siendo consumado, eso lleva a la muerte. Produce un fruto de muerte. Carne es igual a pecado y pecado es igual a muerte. Así es como funcionan las tentaciones. Tus pensamientos afectan tus emociones afectan tu carácter afecta tu corazón, y del corazón sale a la boca y de la boca se va para la práctica. Todo es una cadena que se desata. Versículo 16. Amados hermanos, no erréis, dice Santiago acá. No erren, no se equivoquen, no se confundan, no mezclen las cosas. Dios no es el responsable de tu tentación. No te equivoques.
Si pecas es porque andas carnal, andas distraído, pajareando por la vida. El día a día es peligroso y tienes que entenderlo. El diario vivir tiene conflictos. El diario vivir tiene luchas, tiene guerras. No andes perdiendo el tiempo. Ten cuidado, no te equivoques, no erren, no se confundan, dice Santiago. La tentación no viene de Dios, sino viene del diablo, y por eso tenemos que andar vestidos del ropaje de Cristo. Tenemos que andar vestidos con esa gracia y esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. De lo contrario, vamos a ser esclavos de las tentaciones, y las tentaciones nos llevarán al pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago nos recuerda que la voluntad de Dios es que nos sucedan cosas buenas, que vivamos rodeados de bondad. Ese fue siempre ese diseño original de parte de Dios, que nosotros vivamos rodeados de la bondad, rodeados de cosas buenas. Pero como vivimos en un mundo que no es bueno, no va a suceder. Todo lo bueno viene de Dios. Todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Pero como vivimos en un mundo que no ama a Dios, vamos a enfrentar cosas difíciles. Pero Santiago acá nos está diciendo de que si nosotros permanecemos en Dios, entonces, ¿no es cierto?, recibiremos lo bueno. Y cuando habla acerca del Padre de las luces, esta es una frase que era parte de la cultura judía antigua para describir a Dios, el origen de la vida, cuando se refiere al Padre de las luces. Pero lo que yo quiero que usted entienda aquí, hermano, es lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, las tentaciones no vienen de Dios. ¿Por qué no vienen de Dios? Porque si vinieran de Dios, entonces Dios nos estaría dando cosas malas. ¿Se entiende? Pero la tentación en sí no viene de Dios. Jesús puso un ejemplo en los evangelios cuando dice: cuando un hijo le pide algo al padre o le pide pan, el padre no le va a dar una piedra. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Él no nos va a dar una piedra, nos va a dar siempre algo bueno. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Versículo 18, que es el último. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros, iglesia, nacimos porque somos producto de la buena voluntad perfecta de Dios. Somos esas primicias. Se refiere a que fuimos creados para producir buenas obras en Cristo Jesús. Somos planeados, soñados, predestinados para que nosotros produzcamos buenas obras. Hemos leído e interpretado estos versículos y yo quiero que ahora saltemos a la aplicación práctica de nuestro sermón para que veamos de qué se trata este tema, este título de dónde vienen las pruebas. Y en la aplicación yo quiero que respondamos un par de preguntas que nos van a ayudar a entender este tema. La primera pregunta de nuestra aplicación ¿es pecado la tentación? ¿Es pecado la tentación? Bueno, hablemos acerca de esto. La tentación en sí no es pecado. De ser así, Jesús hubiese pecado cuando fue tentado múltiples veces por Satanás. ¿Pero pecó Jesús? No, por supuesto que no pecó Jesús, pero fue tentado. Sí, pero no pecó. Pero fue tentado, pero no pecó. Es decir, que la tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado por el Satanás, el diablo, pero él no pecó. ¿Por qué? Porque ser tentado no es pecado. La tentación en sí no es pecado. Porque cuando somos tentados, así es como funciona. Déjenme explicarle esto. Y déjenme dejar claro cuándo la tentación se convierte en pecado. El ser tentado no es pecado porque cuando nosotros somos tentados, viene el pensamiento a nuestra mente. Y en ese momento nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión. ¿Tomo? ¿Lo hago? ¿Obedezco a este pensamiento? ¿O simplemente lo dejo ir? Tú decides, ¿lo tomas o lo dejas? Si lo tomas, pecas. Si lo dejas ir, no pecas. Es así como funciona la tentación. Por eso la tentación en sí no es pecado.
Muchas tentaciones vendrán a mi mente, muchas tentaciones vendrán a mi vida, pero yo en mi interior decido si las tomo o no las tomo, si las tomo o las dejo ir. Si yo dejo ir la tentación, si la tentación se presenta delante de mi vida y yo la dejo pasar o decido no ser parte de esa tentación, entonces no es pecado, no se me cuenta como pecado. Por eso la tentación no es pecado. Ahora, si usted baila con ese pensamiento, danza y danza de un lado para el otro y acaricia ese pensamiento y lo toma y lo toca y lo acaricia y empieza a fantasear, usted ya está bien metido en el pecado. Ahora, el hecho que la tentación en sí no sea pecado no significa que vas a andar buscando oportunidades a propósito para probarte a ti mismo. No hay que ser necio. No cometan ese error. Bueno, como la tentación no es pecado, entonces voy a andar buscando la oportunidad. No, señores. No es así. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Tu corazón es engañoso. Entonces, respondemos a nuestra primera pregunta. La tentación no es pecado, porque de ser pecado Jesús entonces hubiese cometido pecado. Pero Jesús no pecó nunca. Segunda pregunta. Entonces, ¿cuándo es pecado la tentación? Esta es la segunda pregunta. ¿Cuándo se convierte o cuándo es pecado la tentación? La tentación es pecado cuando le dices que sí a esa tentación, cuando le das la bienvenida en la mente. Ya acabamos de hablar de esto. Cuando decides hacerlo y seguir ese pensamiento, cuando te pones a fantasear en tu mente y acaricias ese pensamiento, cuando masticas y masticas la idea, cuando acaricias y acaricias la oportunidad, la fantasía en tu mente, eso ya es tomado como pecado. ¿Por qué? Porque seguido de eso viene la práctica. Seguido de eso viene la práctica y cuando vengas a reaccionar ya estás atrapado en ese pecado y lo único que te saca de allí es la confesión y el arrepentimiento. Ahora, no se diga si eso obviamente se lleva a la práctica. Es obviamente contado como pecado también. Entonces la tentación se convierte en pecado cuando usted decide abrazar y decide y le da el sí a ese pensamiento. Nuestra tercera pregunta tiene que ver, ¿cómo se enfrenta la tentación? ¿Cómo enfrento yo la tentación? Bueno, a veces pensamos que tenemos que dar una explicación teológica formada para responder esta pregunta y la verdad es que no. Aquí tenemos que usar la teología práctica, simple, porque la tentación se enfrenta simplemente de dos maneras, neciamente y sabiamente. Nada más de esa manera. Déjeme explicarle. Si yo enfrento la tentación neciamente, yo digo, no, eso no me afecta. No, eso no pasa nada, tranquilo. Yo puedo controlar el riesgo. Usted sabe que eso es arriesgado. Usted sabe que hablar con esa persona es arriesgado. Usted sabe que lo que está viendo en el internet es arriesgado. Usted sabe que pensar, meditar, tener contacto con eso es arriesgado, pero usted se cree valiente y lo suficientemente inteligente para poder controlar esos riesgos. Y la verdad es que no está haciendo nada de inteligente, sino que está siendo un necio. Usted está siendo un necio, no lo haga. No diga, no, esto no me afecta, no pasa nada, yo voy a salir ileso de esta balacera, voy a salir ileso de esta tentación. Nunca piense así, porque si usted hace esto, está enfrentando la tentación neciamente. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos entonces la tentación sabiamente? Sencillo. Usted reconoce que es débil y usted reconoce que eso le afecta y por eso tiene que dejarlo ir. Y por eso usted se aleja, así de fácil. Así usted está siendo sabio. No, yo me creo fuerte, eso no me afecta, eso no me toca. Usted está siendo un necio. Usted será un sabio cuando diga, yo me conozco, yo soy débil, esto me afecta y lo dejo ir y me alejo y me voy. Y la tentación pasa de largo y usted no comete pecado. Así es como se enfrentan las tentaciones. Neciamente y sabiamente usted decide con cuál de las dos la va a enfrentar. Nuestra cuarta pregunta dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Esta es nuestra cuarta pregunta. Bueno, las pruebas son para santificación.
Las pruebas son para la edificación del creyente y las pruebas sí vienen de Dios. Las tentaciones, a diferencia, son para caer en pecado y para muerte, y estas vienen del diablo directamente, seguidamente del mundo y seguidamente de mi propia carne, porque tengo una condición caída y carnal. La meta de Satanás con la tentación es destruirnos y hacer que caigamos. La meta de Dios con las pruebas es fortalecernos y santificarnos. ¿Se da cuenta la diferencia? La tentación nos aleja de Dios, pero la prueba nos acerca a Dios. La tentación viene, ya hemos dicho, o de la carne, o del mundo, o del diablo, pero no de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Esa es la diferencia entre una prueba y una tentación. Las pruebas vienen de Dios y son para santificación, y las tentaciones son del diablo y son para muerte. Nuestra quinta pregunta, y es la última, dice, entonces, ¿cómo puedo vencer la tentación? ¿Cómo yo venzo la tentación? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que ir al versículo 12 de acá de Santiago que estamos estudiando, y es nuestro versículo de aplicación, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soporta. Usted no tiene que poner a pelearse dando golpes en el aire, tratando de pelear con los demonios, tratando de gritarle al diablo, tratando de agarrar, ¿no es cierto?, una espada y empieza a dar espadazos así en el aire. No, así no es como se pelea la tentación. La tentación se pelea resistiendo, diciendo, esto me afecta y me voy, esto no es para mí y me quito. Y de esa manera yo resisto, y de esa manera yo también soy sabio. ¿Cómo resisto la tentación? Vestido del ropaje de Cristo, vestido del dominio propio que provee el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Así es como yo resisto, así es como yo huyo de esa tentación. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es como yo puedo vencer la tentación. Vestido del Señor Jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne, es decir, no contribuyendo, no apoyando, no prestándome para los deseos de la carne. Así es como yo resisto a las tentaciones. Vestido de Cristo y no proveyendo para los deseos de mi propia carne. Por eso Santiago nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o que huye de la tentación, porque éste verá a Dios. Es así como yo llevo, ¿no es cierto?, mi fe a la acción. Recuerde que el título de nuestro mensaje es ¿de dónde vienen las tentaciones? Iglesia, para cerrar, las tentaciones vienen directamente del diablo, y como vivimos en un mundo caído y podrido, siempre vamos a enfrentar tentaciones. Entonces, recuerde usted que las pruebas son para santificación y para la edificación del creyente, y las tentaciones son para muerte. Una viene de Dios y la otra viene de Satanás, el diablo. ¿De dónde viene mi tentación? Viene directamente del enemigo, directamente del mundo y directamente de mi propia carne, pero no de Dios. ¿Y cómo venzo esa tentación? Resistiendo, vestido de Cristo para delante de la tentación y no proveyendo para los deseos de la carne. Es así como usted va a vencer las tentaciones en este mundo. Bienaventurado el varón que soporta, bienaventurada la mujer también, ¿no?, que soporta las tentaciones, vestidos, parados, firmes en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, no proveyendo, no dando, no colaborando con la carne. Hermanos, tenemos un llamado. Estos dos primeros mensajes han sido un llamado, ¿no es cierto?, a soportar las pruebas para que seamos más sabios y más como el Hijo de Dios. Y también el segundo mensaje con respecto a la tentación es entender de dónde viene esa tentación para poder resistirla a ella. Y de esta manera nosotros ponemos en práctica nuestra fe, llevamos nuestra fe a la acción, porque ese es nuestro llamado, poner nuestra fe en práctica. Hermanos, que el Señor les bendiga, y nos estamos viendo en nuestro próximo mensaje de nuestra serie basada en el poderoso libro de Santiago. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.